ha vuelto como a esta religiosidad de hago las cosas que toca hacer, pero la verdad no me interesa si el Señor lo recibe bien o si no lo recibe bien. Entonces están pensando que Dios les abandonó, están pensando que Dios no ha sido fiel, que no ha cumplido sus pactos, que no ha cumplido sus promesas, y viene esta compilación a caerles como un baldado de agua fría, a decirles no, ustedes son culpables, ustedes están pecando, yo no estoy nada agradado con lo que ustedes están haciendo, así que les voy a recordar por qué están aquí y qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces vamos con Joel, es un libro muy conocido, el ataque de las langostas. Este libro habla de las langostas, el pulgón, insectos que son desconocidos para nosotros, pero que básicamente nos dejan ver que el pueblo se encuentra en medio o al final de un gran juicio de parte de Dios, un juicio cercano, un juicio para ellos que está apuntando a un juicio que viene más adelante y que es mucho más fuerte. Entonces miremos, sobre Joel y su contexto histórico tenemos poca información sobre el profeta en sí mismo, no conocemos mayor cosa a excepción del nombre de su padre que se nos da allí mismo en la escritura. Hay comentaristas, los que han tenido la oportunidad de acceder a comentarios bíblicos o que han hecho el esfuerzo, que dicen que no era sacerdote, que es un dato que conocemos de él, pero la verdad el libro no es concluyente en ese sentido, no nos dice exactamente, porque dice que ustedes sacerdotes, pero no me llevaría a mí a concluir eso, porque yo podría dirigirme a algunos pastores y ustedes pastores, y no significa que yo no sea pastor, sino que mi mensaje esté hacia allá. Al mismo tiempo no podría concluir que es sacerdote, es decir, pero ustedes van a encontrar tal vez eso en algunos comentaristas bíblicos de sana doctrina. Tampoco tenemos una fecha exacta del libro como tal, pero tradicionalmente, ¿qué significa tradicionalmente? Cuando decimos eso es no podemos ser dogmáticos. Tenemos libros muy exactos, tenemos momentos muy exactos, se escribió en tal día, pero en el caso de Joel no tenemos exactitud dogmática, esto es importante, pero se le ubica según la tradición histórica alrededor del 800 antes de Cristo, es decir que estamos aproximadamente 78 años antes de la caída de Samaria, antes del juicio que va a terminar con el reino del norte. Sin embargo, a pesar de eso, se cree que Joel estuvo hablando sobre todo a la tribu de Judá. Y esto por las constantes referencias que vemos en Joel hacia el templo. Entonces se cree que estuvo enfocado hacia Judá y se ubica, de acuerdo a este contexto tradicional, durante el reinado de Joás. Ahora, lo que sí sabemos, y con toda claridad por el mismo libro, es que la profecía, la palabra que Joel está dando, se da o en medio o acabando de terminar un ataque de langostas, y no langostas de las caras de 200,000 pesos la libra, sino pacopacos, las que se comen, un ataque de esas langostas, no, son pacopacos, no es prosperidad, es todo lo contrario, ha venido juicio sobre ellos. Es importante aclarar, están empobrecidos estos hombres, estas familias, esta gente, porque este ataque de langostas fue sin precedentes, o sea, fue algo que no estaban acostumbrados. Los agricultores se enfrentan plagas, pero esta fue una plaga que devastó absolutamente todo, y de acuerdo al mismo relato, lo poquito que dejaron esas, vino otro insecto y se terminó de comer eso, o sea, quedaron unos árboles, allá se lo comieron también, acabaron con todo. Y el punto es que esta gente está bajo la ley mosaica, y si usted recuerda Deuteronomio capítulo 28, vamos a mirarlo para refrescarnos la memoria. Plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino, ni comerás las uvas, porque ¿qué?
los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivos en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de oliva porque el fruto caerá antes de que madure. Entonces, versículos 38 y 39 son muy claros acerca de las langostas y los gusanos como señal inequívoca del juicio de Judá. Entonces, si tú eres un israelita y ves que todo el cultivo de todo el reino fue consumido por langostas, ¿en qué tienes que pensar? Juicio. Juicio. Jehová está juzgando. Y si Jehová está juzgando es porque estamos en pecado. Estamos mal. Ese es el punto. Y el pueblo no lo percibió así. El pueblo no entendió que el Señor estaba desagradado con ellos. Olvidaron que estaba bajo la ley del Señor. Y es muy frecuente encontrar esto hoy. Es muy frecuente gente que cuando se trata de alguna dádiva del Señor, sí, es el Señor que me bendice porque soy su hijo, pero cuando se trata de ver que es posible estar bajo la mano, disciplina del Señor, no, eso no. Estaban reclamando la primera parte de Deuteronomio 28 cuando van creciendo los cultivos, plantarás y crecerá, pero cuando llega la langosta, ¿qué habrá pasado? Ve, qué raro. ¿De dónde habrán venido todas esas langostas? ¿Quién sabe qué sucedió? Pero ahorita eso mejora. No, era juicio divino y debían entenderlo así y era una señal de Dios para que ellos pudieran arrepentirse, pero ellos no lo comprendieron. Ahora bien, este juicio de las langostas, este ataque de las langostas, esta devastación de las langostas, era simbología, era tipología del peor juicio. Es como decir, ¿te das cuenta cómo quedaste arruinado? Eso no es nada. Eso no es nada. No te preocupes por eso que perdiste, no te preocupes por el trabajo que perdiste, por la empresa que perdiste. Eso no es nada. Preocúpate por lo que viene. Como lo dice el Señor Jesucristo en los evangelios, no le tengas miedo al que puede matarte, no puede hacer más que eso. Tenle miedo al que puede matarte y echar tu alma al infierno. A ese sí tenle miedo. O sea, eso no es nada, eso es señal. Lo que viene es lo aterrador. Viene un juicio más grande y entonces vamos a comprender que pasa de hablar de langostas y de insectos que se comieron los cultivos a langostas representando ejércitos que vendrán a comer gente. Entonces nos va a trasladar de estas langostas, estos pacopacos, estos insectos a ejércitos tan numerosos que parecen langostas y que van devorando todo lo que está a su paso y nos está situando al final, gran tribulación. Entonces eso es lo que está pasando con Joel. El propósito, el juicio divino vendrá sobre Judá y sobre las naciones el día de Jehová. Entonces Joel, el tema es el día de Jehová vendrá. El día de Jehová, es el día del Señor. Ahora, recuerden hermanos, que el día de Jehová no es un solo día, el día de Jehová es una época. Son varios años donde Dios está juzgando y está haciendo énfasis hacia el final. Entonces, como resumen, esto es algo que vamos viendo como progresivo y lo que no se comió ese se lo comió ese y lo que dejaron eso se lo comió el otro, como diciendo, o sea, el juicio no va a disminuir, sino el juicio va creciendo, va creciendo hasta que ya Dios ha juzgado y entonces viene restauración. Pero que van a ser castigados, van a ser castigados. ¿Cómo nos muestra esto el Nuevo Testamento? Que me interesa que ustedes van haciendo conexiones. Gálatas capítulo 6 que dice, no se dejen engañar, que nadie los engañe. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Ese es el punto. Ni tú te puedes burlar, ni yo me puedo burlar, nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Dios es justo. Una de las cosas importantes de Joel, para nosotros como iglesia, es entender que aquí estamos presenciando el actuar de este Dios. A ver, ya. Este Dios que no me está dejando aquí. Vamos a ver si por aquí sí. Tampoco. Bueno, a ver si por aquí ahora sí.
Me tocó con el dedo. Este Dios que es justo, no sé si me regalas pilas o algo así, Oscar. Este Dios que es justo, porque estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios que no entendemos que estamos bajo la gracia de Dios. No sé si me hago entender. Nosotros vivimos en la gracia de Dios y a veces decimos, Señor, hazme justicia. No, ten cuidado. Porque si Dios hace justicia, te tiene que destruir. Gracias, hermano. Si Dios hace justicia, tú tienes que ser eliminado, tienes que ser completamente destruido, aniquilado, porque lo que tú haces merece castigo. Nosotros estamos bajo la gracia, pero no podemos olvidar que Dios es justo. Entonces Él tiene que pasar por retribución. Tú y yo escapamos de esa justicia de Dios por Cristo. Pero no andes pidiendo justicia, porque haces, Señor, qué injusto, haz justicia. ¿Seguro? Porque la justicia de Dios es imparcial. Entonces yo no ando pidiendo la justicia de Dios, yo ando, gracia, misericordia, Señor. Pero queremos justicia, y si Dios es justo, si te mira con su justicia, ¿quién de aquí sale bien librado? Salimos acabados, hermanos. Pero eso no nos puede llevar a olvidarnos de que Dios es justo. Es importante comprender eso. Dios es justo, ¿ok? Bueno, sigamos. El bosquejo del libro lo podemos ver, podríamos dividirlo en dos. Por un lado, el día de Jehová con el énfasis sobre su pueblo, y luego el día de Jehová con énfasis en las naciones. Pero todo el libro es ¿qué? El día de Jehová. Es un libro que arranca hablando de juicio. Es el primer libro que anuncia, todavía no ha venido Asiria, no ha venido Babilonia, no ha pasado nada de eso, y Dios que está diciendo juicio. Y recuerden algo, que eso está brincando más allá. O sea, nosotros podemos pensar una línea de tiempo, y viéndonos por aquí en el Antiguo Testamento, viendo aquí la cruz, todo lo que es el Nuevo Testamento, y podemos ver aquí la gran tribulación. Podemos pensar en algún momento aquí Joel hablando y todavía estar en el tiempo del reino unido, del reino dividido, y anunciando juicio aquí, porque llega un juicio temprano. Alguno puede pensar en el 70, cuando Jerusalén va a ser completamente destruido. Alguno puede pensar en el 586, otros en el 722. Algunos pueden pensar en 1900, voy a poner aquí entre 30, en holocausto nazi. Bueno, tantas cosas, pero no, realmente esto está apuntando por acá. O sea, ninguno de estos juicios se compara a la gran tribulación. Es importante eso. Pero al mismo tiempo, esa gran tribulación es nada comparado con el infierno. Entonces, tenemos que verlo desde la perspectiva divina, de lo que Dios está anunciando, advirtiendo y salvándonos. Amén. Por eso es que cobra, cuando tú lees esto así, cobra más sentido la explicación de qué te salvó Dios. ¿De quién te salvó Dios? Dios te salvó de Dios. Porque el que ejecuta todos estos juicios es Dios, no es el diablo. Dios te ha salvado de la ira de Dios. Es una cosa tremenda, es el amor de Dios manifestado en Él. Es el juez justo, Él puede hacerte eso, pero Él te quiere salvar de su propia justicia. Es increíble cuando lo logras ver de esa manera, que es lo que debemos ver. Bueno, una vista panorámica rápida de Joel, capítulo 1, versículo 14. Tenemos inicialmente un llamado al arrepentimiento. Entonces volvamos a Joel, capítulo 1, 14. Dice, vamos a leer desde el 13: ustedes sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren, giman ustedes los que sirven ante el altar. Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios, y allí
clamen a Él, pues el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. Entonces, Joel en el verso 14 nos hace un llamado, o le hace un llamado al pueblo, ¿a qué? Al arrepentimiento. A la gente que está con Malaquías la llama al arrepentimiento. Y a nosotros, lógicamente, ¿a qué nos llama el Señor en el día de hoy? Al arrepentimiento. De hecho, vamos a terminar este ciclo, si Dios permite, Antiguo Testamento, pero no Antiguo Pacto, porque el último profeta del Antiguo Pacto es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué comienza a predicar? Arrepiéntanse. Con Juan el Bautista termina el Antiguo Pacto. Cristo inicia el nuevo pacto en ese sentido. ¿Y cuál es la primera predicación de Cristo? Arrepiéntanse. O sea, no cambia. Es exactamente lo mismo. Arrepiéntanse. ¿Y qué dijo Jesús? Porque el reino de los cielos está cerca. El juicio está cerca. Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz. O sea, ya está aquí. ¡Bum! Arrepiéntanse. Ese es el punto de Joel en este verso. 1:15, ya lo miramos, el día de Jehová, el día del Señor. Ahora, el 2:13-14 nos va a ayudar a entender algo muy necesario. 2:13-14. Vamos a ver verso 12. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí mientras haya ¿qué? Tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Wow. El Señor está hablando aquí del genuino arrepentimiento, el arrepentimiento de corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo se había vuelto experto en tener manifestaciones exteriores de arrepentimiento, pero que no afectaban sus corazones. Era una manera de mostrarse santos, de mostrarse como, ay, mira cómo me duele el pecado, pero Dios dice, no es verdad. En tu corazón no te has arrepentido, en tu corazón sigues pensando que lo que haces está bien, y me quieren, es una forma como de querer manipular a Dios. En otro pasaje dice, no te importa que lloremos, no te importa que ayunemos, no te importa que hagamos todo esto, no nos miras. Porque el Señor dice, cuando ayunaban lo hacen para ustedes mismos. Isaías, ¿se acuerdan? Es lo mismo, estamos en la misma situación. Un pueblo que solo tiene tristeza exterior. Y aquí nos introduce Joel en una cosa importante, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Mucha gente, creo que la mayoría, experimenta remordimiento de alguna u otra manera en su vida. El borracho que se levantó con el carro estrellado, con dolor de cabeza, sin plata en el bolsillo, habiendo abusado de alguien, tiene remordimiento. Se fue con otra mujer, su esposa se dio cuenta, tiene remordimiento, pero apenas puede, ¿qué hace? Vuelve a levantar la botella. Hay remordimiento. Pablo lo expresa diciendo, la tristeza que produce el Espíritu Santo trae ¿qué? Arrepentimiento, trae vida. Esa tristeza trae vida, pero la tristeza según el mundo, ¿qué produce? Muerte. Entonces, tenemos que entender que debemos desgarrar no la ropa, porque los judíos ¿qué hacían? Se rasgaban las vestiduras. Dicen, no desgarres la ropa, desgarra tu corazón. Que te duela el pecado. Que no quieras volver a caer, que no quieras seguir en la misma condición espiritual. Eso es lo importante, porque llore y llore cada vez que la embarra y más bien cada vez que la consecuencia se vino sobre su vida, el Señor dice, eso no es arrepentimiento. Y Dios dice, arrepiéntanse, no remuérdanse. Ese es el punto. ¿Dónde has visto tú un llamado en la Biblia? Remuérdete. No, arrepiéntete. Ese es el llamado del Señor. Amén. No la ropa, sino sus corazones. Y lógicamente este arrepentimiento que desgarra su corazón va ligado lógicamente a regresar al Señor, porque Él es que misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, deseoso de ¿qué? Desistir y no de castigar.
Ese es el amor del Señor. Pero si no te arrepientes, te castiga. Ese es el punto. Y el pueblo no se arrepintió. ¿Qué le sucedió? Castigaron. Eso es lo que nos está enseñando Joel acá. Y creo que en nuestras congregaciones tenemos muchas veces gente remordida, pero no arrepentida. Tenemos que ver, o sea, una lágrima no me dice muchas cosas. Entonces, no, mira, eso lloró. ¿Qué me indica eso? Me indica que lloró. El tiempo me va a decir si hubo arrepentimiento o no hubo arrepentimiento. O sea, ¿no se acuerdan de Saúl? Cada vez que David le perdonaba la vida, ¿se acuerda? David, hijo mío, tú eres mejor que yo, perdóname. Ahora sé que el Señor te ha dado el reino y te pido que me ayudes y oro porque prosperes, perdóname. Lo besaba y llegaba al palacio y al día siguiente que decía, ¿dónde está David para matarlo? Ese es Saúl. Remordimiento, no arrepentimiento. 2:28-32, un pasaje importante para nosotros porque nos conecta mucho con el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El apóstol el apóstol Pedro, predicando en ese momento, cita de manera literal Joel 2. La gente se está burlando, hay otros que están asombrados, hay otros que dicen están borrachos. Pero tengo a Pablo metido aquí. Pero Pedro dice, no, las 9 de la mañana es muy temprano para estar borrachos. Lo que están viendo es lo que anunció el profeta Joel. Y cita literalmente este texto. Entonces, vemos parte del cumplimiento allí. Vamos al texto, 2:28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y ¿qué? Terrible día del Señor, verso 32, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, Dios está diciendo, viene mi espíritu, voy a derramar el espíritu, que es lo que Pedro está aduciendo allá. Pedro no está diciendo, ese es el cumplimiento total, porque si Pedro hubiese dicho, eso es lo que dijo Joel, ya todo está cumplido, cualquiera de los que estaba diciendo, están borrachos, que hubiera dicho, en verdad está borracho, el sol no está oscurecido. El sol está brillando. Sí está borracho este hombre. Él está aduciendo únicamente a que profetizarán, hablarán, están llenos del Espíritu Santo. Pero Pedro sigue su discurso y cuando la gente es movida por el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Invocan el nombre del Señor, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios y confíen en Jesucristo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nos deja aquí? La salvación no es por obras, vuelve a ponernos acá. Invocamos el nombre del Señor, tenemos fe y somos salvos. Amén. Bueno, entonces Joel nos enseña otra vez esta verdad neotestamentaria. Del capítulo 3, 1 al 16 estamos teniendo, como lo anunciamos, básicamente juicio sobre las naciones. Eso es lo que estamos viendo acá. Y del 17 al 20 tenemos el anuncio de la restauración del pueblo del Señor. Miremos aquí para irnos haciendo al modelo en que el Señor está hablando. Entonces, después de todo eso, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Fíjate que el Señor comienza a hablar de ¿qué? El Señor su Dios. O sea, otra vez los pone en perspectiva de pertenencia mutua. El Señor su Dios. Jerusalén será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, de los montes fluirá leche, el agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un ejército porque atacaron al pueblo de Judá. Un desierto, gracias.
Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Yo habitaré en medio de ustedes. Entonces, aunque todo el libro está hablando de juicio, el día de Jehová, al final, ¿qué termina diciendo? Pero yo voy a cumplir las promesas. Yo voy a bendecir, yo voy a habitar en medio de ustedes, yo los voy a restaurar, los voy a purificar con el sufrimiento y luego les voy a dejar participar en mi reposo, es lo que está diciendo el Señor acá. Y es básicamente lo mismo que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Si logramos ver la conexión, hermanos, y es, si te das cuenta, en 3 capítulos Joel básicamente dice lo mismo que dijo Jeremías en 52. Isaías en 66. ¿Sí lo ven? Es lo mismo, es decir, lo que tenemos es profecías más prolongadas, pero no hay un discurso distinto, es lo que queremos enfatizar. El Señor está diciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y vamos a los evangelios y es que lo mismo, y vamos a las cartas y es que lo mismo, es lo mismo, no hay algo nuevo. La gente que anda quiere una palabra fresca. Es aquí, es lo mismo. Dios ha venido diciendo exactamente lo mismo, no ha cambiado. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Bueno, sigamos. Los temas claves, bueno, ya el principal lo sabemos, el día de Jehová. Usted tiene las citas para que refuerce. El templo, Sión y Jerusalén, que es lo que nos lleva a pensar que Joel fue un profeta dirigido especialmente a la tribu de Judá y las naciones, es decir, Dios comienza a hablar con las naciones, aunque esas naciones en ese momento estaban gobernando. Estaba Egipto, estaba Siria, luego se va a levantar Babilonia, luego se va a levantar los medos persas, luego se van a levantar los griegos, luego los romanos, pero Dios ya que ha dicho, todas van a caer. Todas están bajo mi juicio. Ese es el punto, no se ha salido de control. Y la dificultad clave que tenemos en el libro de Joel es el ataque de las langostas del capítulo 2. Vamos a ir un momento allá. Capítulo 2, versículos 1 al 11 de Joel. Acuérdense que tratamos de enfocar las cosas que pueden ser un poco difíciles. Ya pasó la narrativa de el ataque previo, de la invasión de langostas que se comieron los cultivos. Ahora tenemos una alarma porque viene otra vez. Dice: toquen alarma en Jerusalén, den el grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca. ¿Qué cosa? No dice que se alegren. ¿Qué dice? Que tiemblen de miedo. Que tiemblen de miedo. Un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. Es decir, la gran tribulación va a ser un momento único. Nunca se había visto algo como eso y nunca más se va a volver a ver en esta creación algo así. Fuego va delante del ejército y llamas detrás. Delante de ellos la tierra se extiende tan hermosa como el jardín del Edén. Detrás solo queda desolación, nada escapa. Es decir, esto va arrasando. Delante tienen como un paraíso y de atrás queda desolación. Eso así va a quedar la tierra. Parecen caballos, van a la carga como caballos de guerra. Mírenlos saltar a lo largo de las cumbres. Escuchen el estruendo que producen, como el retumbar de carros de guerra, como el rugir del fuego que arrasa los campos de hierba seca o el despliegue de un poderoso ejército en batalla. El miedo se apodera de la gente y cada rostro palidece de terror. Los agresores marchan como guerreros y escalan los muros de la ciudad como soldados. Marchan hacia adelante sin romper filas, no se empujan unos a otros, cada uno se mueve en la posición exacta y atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. Irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de sus muros, se meten en todas las casas como ladrones, trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurece y las estrellas dejan de brillar.
El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Yo quiero que venga el día de Jehová ya. No, hermano. Tenemos que arrepentirnos, como dice allí, mientras todavía hay tiempo. Hoy hay chance. Hoy hay chance. Y si tú estás aquí, pero tú sabes que no has nacido de nuevo, hoy hay chance. Arrepiéntete, porque hoy hay chance. Amén. Bueno, la dificultad está en los comentaristas bíblicos ¿está hablando de langostas o está hablando de algún tipo de ejército diferente? ¿Está hablando de algún ejército como tal de seres humanos? Y bueno, ¿por qué surge la dificultad? Por la expresión avanzan como soldados. Entonces la gente dice como soldados y como guerreros, entonces esto es un lenguaje que suena a metáfora. No dice avanzan los guerreros o son soldados que avanzan, sino avanzan como guerreros, avanzan como soldados. Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? Digamos que no podemos ser completamente concluyentes en qué son, pero yo sí puedo atreverme, y me uno a muchos hermanos comentaristas, en que no estamos hablando de langostas. O sea, las langostas no van a producir lo que está produciendo en la gente esto realmente. Y segundo, el Señor gobierna la creación, pero no lo vemos como imponente adelante un ejército de langostas. Podemos pensar muchas otras cosas. Apocalipsis nos habla de ejércitos de 200 millones. Apocalipsis nos habla de ejércitos de demonios. Nos habla de muchas cosas que son más aterradoras y que pueden encajar perfectamente con esta descripción. Ir avanzando y dejando atrás solo muerte y desolación. O sea, van barriendo. Esto es una aplanadora. Nada se escapa a lo que va pasando por allí. Entonces, es una de las dificultades que les dejo yo. Lean, hermanos, oren. Le aseguro que si usted es salvo, usted va a saber qué fue, pero no lo va a vivir. Entonces, no lo averigüe de la manera difícil. Si Cristo llega a venir, que usted se vaya con Cristo, porque no tenemos certeza, pero seguramente no estamos hablando de animalitos, sino de algo mucho más terrible, y pueden ser cualquiera de las opciones que vemos en el libro del Apocalipsis. ¿Ok? Bueno, con esto concluimos. Joel, no alcanzamos a ver Jonás, hermanos, vamos a estar corriendo la próxima clase. Me tomo entonces, ya puede cerrar la grabación, me tomo estos minutos que quedan para explicar un poco lo que vamos a hacer este año.